mayoría de los que estáis aquí, como asistentes, sois de casa, sois alumnos nuestros, formáis parte de la Asociación Española de Guerra Antigua. Para los que nos visitan, que vienen felizmente, pero nos creen en la cultura y en lo que la Guimara da la bienvenida, y solamente le hago una pequeña presentación. No voy a entrar en los currículos que tenemos cada uno, pero creo que sí es importante nombrar que a mi izquierda está el maestro Alberto Monpresti, presidente de la Asociación Española de Guerra Antigua y maestro mayor de la misma. A la derecha está el maestro Carlos Urgel, secretario de la Asociación Española de Guerra Antigua, ambos de la Escuela Madrileña de la Escuela de Guerra Histórica de Madrid, y el que les habla, Juan Vilmaín, de la Escuela Maestro Francisco Román, de aquí de Sevilla. Y sin más dilación, pues me gustaría que empezáramos con esta clase de conferencia, inaugurando el tercer homenaje a la verdadera destreza, y mañana volveremos el desafío para las fiestas chiquitas. Con lo que hablaremos hoy, creo que algo de más luz daremos a los propios de practicantes de la esgrima como a los ajenos que nos visitan. Gracias. De visitadores. Le cedo la palabra a Alberto y cuando él disponga, podemos. ¿No se me oye bien? Sí. Vale, voy a intentar ser breve, ¿vale? Cosa que me cuesta un poco. Pero cuando me pongo a hablar de grima, pues sé cuándo empiezo, pero no cuando termino. Vale, pero voy a intentar moderarme para que luego mis compañeros de la ponencia tampoco dejen demasiado poco tiempo. Vale. Bien, lo que voy a intentar explicar un poco es, espero que de forma amena, un poco lo que es cómo era la esgrima en los siglos que nos ocupan. Normalmente nosotros nos centramos en la esgrima del siglo XVII, finales del XVI y del XVII. El estudio de la práctica moderna nos llevó, cuando empezamos, a la necesidad. O sea, al principio era todo muy romántico y pensábamos que lo que estábamos haciendo era trabajar y reconstruir, ¿no?, la forma antigua de practicar con réplicas de armas históricas. Claro, esto es una visión un tanto ingenua y muy... porque realmente cuando vas profundizando en el estudio te acabas dando cuenta de que, claro, tú no puedes hacer lo que hacían ellos. Entre otras cosas porque eres un hombre de otro tiempo, en un contexto distinto y, sobre todo, con protecciones y equipamiento distinto. Es decir, los objetivos que persigues, las herramientas que utilizas, aunque se parecen, no es exactamente igual, sobre todo porque llevas protección. Entonces venimos de una cultura distinta, eso va a condicionar cómo nosotros entrenamos y tiramos. Lo que hacemos nosotros no es exactamente lo que hacen ellos, queramos o no. ¿Qué ocurre? Esto te das cuenta por lo que estoy contando ahora, ¿no? Porque te empiezas a leer todos los tratados, he estudiado mucho el contexto histórico a través de tanto fuentes documentales, novelas costumbristas, para ver descripciones, y acabas conociendo por la forma escrita cómo tiraban ellos. Nunca lo sabemos del todo, pero la descripción no coincide del todo con lo que tú realmente haces, es normal. ¿Vale? Conocer esto es importante porque sitúa también a nuestra práctica, nos hace saber dónde estamos, cuáles son nuestros objetivos y saber ser honesto en la velocidad que desarrollamos. Lo que voy a contar es un poco todo lo que yo he leído y estudiado muy brevemente, ¿vale? Pues son 15 minutos y puede estar muchísimo más. ¿Vale? Hablo de las salas de esgrima porque es donde se llevaba a cabo la práctica, pero realmente hablar un poco antes de lo que es, de qué era la esgrima, ¿no? Entonces, bueno, aquí, yo siempre empiezo por aquí, ¿no? Covarrubias es el primer diccionario de lengua castellana, se publicó en 1611 y, entre otras cosas, lo compré casi por esta definición, luego cada tanto me lo leo para leer otras cosas, ¿no? Pero, entonces, ¿me cambió? ¿No? Con acero, y por ser de burla se llamó juego, aunque entre burla y juego se suelen dar muy buenos coscorrones. Claro, eso ya te está explicando, si lo sabes entender, te está explicando algo, ¿no? Lo que te está diciendo es que básicamente es un juego que no es como lo entendemos nosotros, es un juego que la gente se hace daño. Luego cuando acudes a las fuentes, empiezas a leerlo, que se practicaba
Y en principio se practica por gente del pueblo. No lo practica la nobleza ni es un entrenamiento para la guerra de ninguna manera. Es un juego. Es un juego que se practica con armas más ligeras que se practican para pelear y no tiene en realidad mucho que ver más en el hecho de que, bueno, si se parece de la forma teóricamente es darle, pero no hay ellos no tienen un intento de reproducir en el arte de la esgrima lo que es el combate. Son cosas distintas. Una cosa es pelear para la guerra, pelear para el duelo, eso son armas blancas, y la otra es hacer esgrima. Para entendernos, básicamente es como si tú vas a jugar a Airsoft y otro entrena con una HK-417 para disparar para ir a Afganistán. Pero son objetivos distintos, con armas distintas, mucho más pesadas, mucho más realistas. Claro, eso condiciona un poco porque eso ya te ayuda a entender. O sea, tú cuando nosotros hacemos esgrima, muchas veces románticamente piensas que vas a reproducir el duelo. No, lo que vas a hacer no era eso, era un juego, practicado por gente del pueblo. Una de estas imágenes de un tratado, realmente no es español, es un tratado belga, en el que dice, se llama Pedro de Heredia, el nombre es español, pero no es teoría española. Y ahí se ven, aquí no se ve mucho, pero en general se ve en todo el tratado armas muy finas que no tienen nunca taza, siempre son 2 anillos, y es un juego en que van cambiando la espada, debe pesar muy poco por la pinta que tiene, y obviamente es un juego, no tiene pretensión de reproducir el duelo. El duelo se hace con armas que pueden ser más pesadas y mucho más lesivas. Evidentemente hay una similitud, pero tiende a ser un arte, ¿vale? Entonces, paso. ¿Funciona ahora? Sí. La otra definición, he puesto una ya del siglo XVIII. Ensayar de reñir y batallar uno con otro para aprender y saber jugar la espada y por no ser línea verdadera se llama juego de la esgrima. Bueno, aquí todavía se está manteniendo muy pegada la definición del 17. La distingue no ser línea verdadera. Antes hablaba de muy buenos coscorrones, que será más lesivo. En el 18 ya se hacen menos daño. Tiran mucho más tranquilo, mucho más. Hay unas normas de cortesía mucho más desarrolladas que en el siglo XVII, en el que el juego de la esgrima es mucho más violento. Ahí, cuando se lee en novelas del siglo XVII cómo tiraban esgrima, se ve que se cogen de la barba, se dan cabezazos, le bajan el sombrero. Hay una anécdota de una novela costumbrista en la que va paseando uno por Madrid y es un caballero que encuentra que hay un juego de esgrima en una de las plazas del centro. Entonces suben 2 personas, entonces el maestro alquilaba por unos maravedís las espadas negras, que son como las nuestras. ¿Qué ocurre? Empiezan a tirar, uno de ellos agarra la espada por la mitad de la hoja con la mano y le pega 3 o 4 tacos en la cara al otro que deja sangrando. Entonces el otro sale todo atontado, sangrando los golpes. Entonces entra otro, y el que ha ganado se queda. Es como una especie de red de la pista. Entonces el que entra, como ha visto que entra ya nervioso, se empieza a mover. El otro, ni corto ni perezoso, hace lo mismo, y a la siguiente la agarra igualmente como a la anterior, la agarra por la hoja de la espada, y también le da varios cintarazos, que son al otro en la cara, que el tío aguanta gallardamente, se acerca, le coge la cabeza y le parte la nariz de 2 cabezas. El otro cae desmayado y entra por un lado los amigos de uno y los amigos de otro ya con las blancas y se monta una riña muy cruda. Y dices, bueno, pues eso era en buena medida la esgrima. No todo era así. Luego los distintos tratados te cuentan eso, cómo se acercan, se tiran uno encima del otro, se zarandean, claro, porque tienen miedo a hacerse daño. De hecho, hay tratados que te explican pues, cómo tanto los de Pacheco como posteriores, o luego el de Godín, del que habla ahora, te dicen cómo defenderte. Si te atacan la cara, tira de la cara. Claro, un golpe a la cara te deja tuerto o te quita. Claro, era un juego violento. De hecho, muchas veces se agraviaban unos a otros, entonces te van contando cómo, pues, si te tratan muy mal, tira de la espada y corre. Cosas de este tipo que dices, claro, eso para nosotros no es lo que nosotros hacemos. Claro, son cosas distintas porque el motivo principal, como decía antes, es la falta de seguridad en la cara.
Y entonces eso cambia toda la práctica de una forma que no entendemos cómo era. No lo sabemos porque tendríamos que vivir eso nosotros. Hay más definiciones, pero pongo la última cuando empieza a cambiar ya. Arte de ser puede manejar las palabras de sal y otras armas blancas. En el diccionario ha cambiado. Todo es unificado, usamos caretas ya, y ya sale el sabio. Porque, claro, ya los coscorrones y esto de leña verdadera ya no tiene sentido. Porque esto es un arma ya que, como mucho, es para el duelo codificado, no para la riña. Entonces, antes, en las anteriores, todavía se está distinguiendo claramente lo que es la riña verdadera del arte del juego de la esgrima, cosas completamente distintas. Que lo que decía yo antes, que es un poco la conclusión de todo lo que digo hoy, es que hay que entender que no es lo mismo, pero nos afecta cómo trabajamos nosotros como esgrimistas del siglo XXI. Bueno, para contar un poco cómo voy de tiempo más. La esgrima se tiene que entender también como la sociedad, ¿no? Es el contexto. Entonces, ¿cómo es la sociedad del XVII? Muy clasista, no se parecen en nada a nosotros. O sea, nosotros los que practican esgrima es la gente del pueblo. La nobleza entrena para el duelo o para la guerra, cosas completamente distintas. ¿Qué ocurre? Que a la medida que va pasando y llega al siglo XVII, la nobleza ya no vive en sus tierras y no es medieval, vive en la ciudad, en la capital y en la corte, y la esgrima le empieza a traer como una actividad lúdica. Es un juego que no practican como nosotros, pero es un juego que les divierte. ¿Dónde pueden practicar? En las salas de armas. Las salas de armas, ¿quién hay? Maestros vulgares. O sea, vulgares no quiere decir que sean incultos, quiere decir que no son hidalgos. Esto es muy grave, o sea, no sería algo lo peor. Entonces, la nobleza no tiene más remedio que ir allí. Para la gente corriente, la esgrima es una salida profesional interesante, porque como ha cambiado la sociedad y la riqueza la redistribuye la nobleza, porque cada vez hay menos trabajo, al final ser un maestro de esgrima interesa, ser bastante bueno, pero como tengas un noble como cliente, te traen mucha más gente y tú ya puedes vivir de tu trabajo de maestro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, sin embargo al noble y a los hidalgos, esto de que el maestro sea un plebeyo, pues no les gusta mucho, porque son muy clasistas. Esto va a generar una tensión que primero es Carranza el que lo manifiesta en el primer tratado, y luego será Pacheco el que lo lleve el enfrentamiento y al final gane la batalla. ¿Qué ocurre? Que la esgrima es un arte mecánico, es un arte vulgar, mecánico, con la mano. Y eso no es hidalgo. El hidalgo tiene que tener un arte intelectual, como mucho. Puede ser abogado, puede ser, pintor, también tenían que, porque también pintar a pintar. Entonces, todo arte con la mano tiene que demostrarse como ciencia y como arte intelectual. Si no, es vulgar, es mecánico. Si no, no puedes practicarlo con hidalgo, pierdes tu hidalguía. Entonces, esto es lo que va a generar la destreza, sobre todo. Por eso no es tanto unas soluciones técnicas, sino como un condicionamiento social enorme, lo que va a tener la destreza. Entonces, que hoy en día se habla mucho de siempre la esgrima vulgar como si fuera un método. No es que sea un método, la esgrima vulgar es el término que le dio Pacheco, sobre todo, también Carranza, pero Pacheco luego, para defenestrar la práctica antigua y imponer la suya. Realmente era un método antiguo, que venía de antes, venía ya desde finales del siglo XV, principios del XVI, ¿no? Que cuando se aparece la esgrima como juego. El sistema antiguo se perdió casi por completo, porque la tradición era oral. Entonces, en lo que nosotros conocemos son las 30 atletas, que luego se convirtieron en 23, pero no están recogidas más que por tratadistas de destreza verdadera. Y las explicaron para decir lo malas que eran y cómo se las vencía. El único libro del sistema antiguo es el de Godinho. Entonces, Godinho era un maestro portugués que publica en 1599 en el mismo momento que publica Pacheco Narváez Las grandezas de la espada. El libro tiene las mismas pretensiones que tiene Pacheco Narváez, en realidad elevar la esgrima para tener un reconocimiento social mayor. La única diferencia es que él no es hidalgo, por lo menos no lo parece. Cuando lo lees, él compara, por ejemplo, lo que hace con los comediantes del teatro, algo que ningún hidalgo haría. Van a entender, porque los comediantes eran gente del pueblo, no tenían ninguna valoración social positiva.
percibes en cómo escribe que probablemente es un hombre que sabe leer y escribir, tiene cierta cultura, pero no tiene los trazos del diálogo, que es mucho más clasista. Su solución es, el tratado no es maravilloso como desde el punto de vista técnico, pero es interesante porque te cuesta cómo eran las salas de armas en esa época. Es el único tratado que hay de esgrima anterior a Destreza. No se publicó nunca, se quedó en la Biblioteca de Lisboa hasta que lo rescató Manuel Valle hace unos años. Y eso es interesante porque nos da muchas claves de cómo eran las salas. Por ejemplo, las espadas las ponía el maestro, es el que ponía las espadas, y estaban en el suelo. Pero tenías que recogerla del suelo, tirabas y la volvías a dejar en el suelo. El maestro era responsable de que las armas estuvieran en buenas condiciones. Se le pedía al maestro una cierta actitud y que tuviera promo, educación, cortesía, donde gente, algo complicado, porque el mismo Godiño dice que mucha gente tiene habilidad práctica, pero no tiene la formación y las habilidades sociales suficientes para gestionar una sala de armas, que a menudo era un antro de perdición. Podía haber hasta prostitutas, juegos de naipes, que eran muy peligrosos. Los juegos de naipes acababas en un duelo en un momento, porque empezaban a jugar a los dados y como se jugaba a dinero, pues con el oeste, en vez de a tiros, tiraban de espada. Y él dice, no, la sala de armas tiene que ser un sitio para hacer esgrima, ¿Qué quiere decir cuando te lo dice? Que había muchos de los otros. Claro, eso es lo que usará luego cuando venga a Madrid, es lo que usará luego Pacheco Narváez para decir la destreza antigua es vulgar. Y estos son unos, aquí hay de todo, hay criminales, que en parte la verdad. Entonces lo que hace él es desarrollar un método práctico que realmente el método, la destreza nace claramente como una respuesta al sistema vulgar. Entonces, claramente es una respuesta, o sea, todas las formas, cuando ya miras las técnicas, las antiguas, nacen para enfrentarse a la práctica vulgar. La práctica vulgar proponía en esencia, y viene recogida tanto en Godiño como, por ejemplo, en el Diablo Cojuelo, lo explica Vélez de Guevara, que dice la postura de uñas arriba, uñas abajo a nuestros mayores, que es esta o esta. Claramente, desde el punto de vista técnico, para los que sabemos esgrima, ves que es bastante pobre. Como solución mecánica es pobre porque lleva a posiciones extremas del cuerpo en las que no son posiciones centrales. Lo que propone Pacheco Narváez, con la espada, la mano inglesa adentro, es mucho más razonable desde el punto de vista biomecánico, porque los tendones están rectos, tienes posibilidad de acceder a cualquiera de las líneas, estando en la línea central. Luego, no debe ser ninguna maravilla práctica el sistema antiguo, es evidente, porque no lo parece por las descripciones. Lo que hace Pacheco es, lógicamente, busca soluciones prácticas mejores y luego desarrolla una teoría de un poder tan excepcional que hay hoy en día, o sea, que es verdadera, realmente su forma teórica es verdadera. Otra cosa es cómo la llevas tú a la práctica ahora, tienes que cambiarla, hay que hacer los cambios que te pide la práctica, pero sus condiciones de manos son verdad, pues, lo hemos demostrado todos a lo largo de los años. Entonces, bueno, ya estoy terminando. Esto es un poco lo que estaba contando ahora. He hablado un poco de los maestros, claro también he comentado la nobleza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los discípulos que tienen los maestros son de distinto origen social. Esto nos va a llevar en el siglo XVII que Pacheco Narváez consiga imponer el método, porque él lo quiere imponer desde el principio. Cuando llega a Madrid se da cuenta de su capacidad técnica y de su fuerza teórica. Él convence al Consejo de Castilla de que debe imponer su método para unificar toda la práctica de la esgrima y darle la importancia social, que es el verdadero quid de la cuestión, porque nosotros damos mucha importancia al tema práctico. Porque tiramos y somos románticos, tiramos, pero realmente no es eso lo que cuenta en la España del 17. Lo que cuenta es que tú puedas elevar esa teoría a un nivel tan alto que se considere como la literatura, la matemática, y que eso dé importancia social al profesor. O sea, digamos, quieres convertirlo en una asignatura universitaria o en una universidad en sí misma. Algo que, claro, para nosotros es absurdo porque buscamos soluciones prácticas. No es la finalidad. Eso será por descontado. Que tú eres amigo de la espada, por supuesto, si no, no haces esto. Pero no se trata de eso, se trata de que lo que digas sea verdad en la práctica y tengas una teoría de enorme potencial teórico
que eleve tu actividad y le dé importancia social, para tener consideración social, verdadero caballo de batalla de todos los españoles de la época y de algunos. Esto, en el caso de Pacheco Narváez, él es de mercado, el Puerto Médico de Felipe II, decía, yo no soy curandero, yo soy médico, era importante. Velázquez reclamaba que él era un artista, no un artesano. El otro, el Luis de Alcega, el sastre, decía, yo soy un artista, hago los trajes del rey, no soy un artesano. Todo el mundo le reclama, el que hacía campanas también, que sale en el libro de datos de Francisco Pacheco, también decía, yo hago campanas, hago cañones para el ejército. Pero yo no soy un artesano, soy un artista. Es importante para ellos eso, mucho más importante que te da un tocado más o menos, o que tal. Es que tenemos que entenderlo nosotros cuando queremos trabajar con la cultura, es muy distinta de otros sistemas por ese enorme peso social que hay en la época de defender la hidalguía y de ser hidalgo por lo que tú haces, por la cuestión social de lo que es tu actividad profesional, que es la esgrima. Esto, bien, esto ya lo contaba. Bien, y para terminar ya, entonces es que me he quedado todo, no sé muy bien, pero bueno, es un poco lo que comentaba antes. Hoy en día, nuestro enfoque actual, en el que estamos trabajando ya, nosotros sabemos que hay tres formas ahora mismo de entender, hablo de ahora, ¿vale? Todo lo que he contado ahora muy brevemente, ¿vale? Sirve para entender algo. Tenemos tres formas de practicar esgrima mundial, como deporte. Bueno, como deporte puede ser en la esgrima deportiva, incluso en la histórica, como deporte está pasando fuera y yo he estado en algunas competiciones en el exterior compitiendo para conocerlos, competir, y bueno, es un aspecto de la esgrima, ¿no? Esto se centra más en aspectos emocionales, de autocontrol emocional, saber resistir la presión, saber enfrentarse al contrario, entender la táctica del asalto, cosa que me gusta y me parece interesante como per ser humano, ¿no? Como saber enfrentar, aunque no mueres. Pues no es el duelo, es un deporte, pero no vamos a matar a nadie un día. Se siente, pero no hay forma a mí me gustaría, porque se podría hacer, nos dejan y matamos a algún otro político y no deja cierto placer al cual que te desahogas, también te investigas, ¿no? Entonces tenemos que hacer deporte. Luego, como arte, es nuestra forma tradicional. Lo que hacemos es practicar en un entorno en que sabemos que no morimos, que es un arte, entonces intentamos ser honestos con el compañero, pero también sabemos que no hacemos lo mismo, porque como tienes careta, haces cosas que nunca harías si no la llevaras. Entonces yo, por ejemplo, un atleta que hago mucho es que cuando me apuntan a la cara, como no me esté mirando directamente, que Javier lo sabe, creo que se lo hago muchas veces, pues la esquivo y le doy. ¿Lo haría sin careta? No, porque si me equivoco una sola vez me mato. ¿Lo hago con careta? Uy, sí, lo hago a lo mejor de 20 veces me sale 20 o 19. Entonces dices, claro, ¿qué pasa? Que llevo careta. Entonces, yo no puedo fingir tener miedo, lo tengo o no lo tengo. Entonces, es como si escalas una montaña, si has escalado alguna vez un 6A, un 6B, yo no los acepto, pero tengo amigos que sí, tú le ves y dices, con arnés te lo haces, quieres el arnés, un error muerto. Pero, joder, eso voy a hacerlo con arnés, o si no escalo 4C. O sea, si bajo de nivel, pues esto es lo mismo. Entonces, no puedes pretender reproducirlo, es un arte. Aceptamos los límites, intentamos tirar bien y ser honestos. No hacemos lo que hacían, no importa, pero lo importante es hacerlo bien, porque hay verdad y mentira. Siempre la destreza es eso. Nosotros trasladamos la filosofía de entonces, ahora, puedes hacerlo bien y hacerlo mal. No se puede hacer de ninguna otra manera. Bueno, regular, pero para aprender a hacerlo bien. Pero no hay ninguna otra forma. Entonces, dices, bueno, pues yo lo quiero hacer bien. Hay unos principios que respetas dentro del contexto que ha cambiado, porque llevo protección y soy un hombre distinto, ¿vale? Pero intento hacerlo bien. Y luego tienes la historia como práctica histórica, digamos, como arqueología experimental. Para esto tienes que asumir ese contexto. Todo esto que he contado muy brevemente, nosotros lo hacemos en clase, cuentas con todo el mundo el rollo de que no le puedes dar, dices, bueno, vamos a asumirlo. ¿Cómo tiramos en el 17? ¿Le puedes dar una estocada en el 17 a la cara? Bueno, le dejo tuerto. Pues no puedes. ¿Le puedes dar un tajo en la cabeza como vamos? No puedes. Como le des con una negra un golpe en la cabeza, pues a lo mejor lo dejas lelo. Porque claro, entonces ¿qué haces? No le puedes dar. Entonces tienes que frenar el golpe. Entonces no puedes no frenarlo, es que no le puedes ni acercar. Tú te imagínate que tiras con el marqués de los Balbases y tú le das una cuchilla en la cara. A lo mejor te clavan un cuchillo mañana por la espalda para vengarse, ¿sabes?
porque se siente agraviado porque le has humillado. Y entonces no puedes dar estocadas fuertes ni en el pecho, no puedes dar estocadas fuertes en la cara, no puedes dar cuchilladas en la cara, todo es control. Entonces te empieza a salir lo que pone el tratado. Te acercas y empieza a salir. Claro, pero te pones la careta, cambia todo. Claro, te pones la careta, entonces yo pego un salto y te doy en la cara un golpe directo, como hacemos muchos, o lo recibes tú. Entonces te recibir uno, me habría roto un diente si me dan esa estocada. No puedes. Entonces la práctica como es distinta, se cansa más el brazo, hay menos movimientos de piernas, no puedes entrar con tanta fuerza. Es la tercera parte. Para esto ¿qué hace falta? Bueno, hace falta alguien que tenga capacidad técnica para desarrollar esto con control, porque tienes que controlar mucho el arma, si no se te va y enseñar cómo se hace. En realidad no es muy distinto a la segunda, solo que mucho más controlada, así que sobre todo mucho manejo de la espada y sobre todo honestidad. Me parece interesante como tercera forma, pero tienes que asumir el contexto. Si no asumes el contexto y tiras con la careta, estás en la forma 2, quiero o no quiero. Y entonces lo que estás haciendo es nuevo, no es antiguo. Lo antiguo tampoco sabemos en la tercera que lo hacemos, pero lo intentamos, sabiendo los límites de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Y yo lo dejo ahí, ¿vale? No puedo, porque si no, me da la... Ya me he pasado.